Mi tía me humilló en Navidad por ganar solo 3,000 al mes, no sabía que el futuro de su hijita estaba en mis manos. No me enojé, yo solo estaba echando un vistazo a unas cosas del trabajo durante nuestra reunión navideña cuando mi tía Carmen empezó a burlarse de mí. Deja de fingir que estás tan ocupada. Todo el mundo sabe que solo ganas 3,000 pesos al mes. Mi prima Renata sí que gana bien, es una diseñadora tan importante que ni siquiera pudo venir a casa por Navidad. Como me quedé callada. Todavía animó a su hijito mimado Pedrito a borrar todos mis archivos. Mientras fui al baño volví temblando de rabia. Esa propuesta tenía que entregarse en 10 minutos, si no la mandaba estaba frita. Tía Carmen se encogió de hombros bien despreocupada. Es solo un niño. ¿Cómo iba a saber ese tu trabajo? Tampoco debe ser gran cosa. ¿Y qué si te despiden? A ver si así por fin te calmas y te casas para que tus padres dejen de preocuparse. No pude evitar una sonrisita silenciosa. Si ella supiera que la propuesta era justamente de su hijita querida Renata, la que iba a decidir si seguía empleada o no, y yo era la clienta que iba a tomar esa decisión. En el segundo día del receso navideño, las tres volvimos a casa de mi abuelita para la reunión anual. Apenas me senté recibí un mensaje de mi prima Brisa. Acabo de mandarte la propuesta por correo, por favor te lo ruego revísala lo más pronto posible. Toda su carrera dependía de eso. Renata trabaja como diseñadora publicitaria. Su empresa está en crisis financiera y va a hacer recortes. Están usando esta colaboración con mi empresa como una competencia interna. Quien presente la mejor propuesta se queda con el puesto. Antes de Navidad todos los compañeros de Renata ya habían enviado las suyas, solo ella no la había terminado. Dijo que necesitaba entregar algo perfecto para superar a los demás. Estuvo desvelándose más de un mes, durmiendo apenas un par de horas por noche, pero a mi socio ya le había gustado otra propuesta y no quería considerar ninguna más. Solo después de insistir mucho aceptó darle una última oportunidad. Pero fue claro, cumplir el plazo también contaba en la evaluación. Para ser justos necesitamos recibirla antes de las 8 de la noche sin excepciones. Le recordé a Renata varias veces que la enviara pronto, pero después de esperar todo el día recién la mandó a las 7:45 de la mañana. En nuestro grupo mis otros dos socios ya estaban perdiendo la paciencia. Dijeron que solo estaban ahí por mí, que si no fuera por mí no estarían trabajando en Navidad. Reenvié la propuesta de Renata al grupo rapidito. Por lo menos podría decir que hice mi parte. Cuando pensé que ya había resuelto el problema apareció un signo de exclamación rojo: sin conexión a internet, envío fallido. Levanté la vista y vi al Pedrito de 10 años sacudiendo el cable de red desconectado, haciéndome muecas. Suspiré, y le dije bajito: Pedrito, no juegues con eso, por favor, vuelve a conectar el cable. Antes de que pudiera terminar la vocecita chillona de la tía Carmen retumbó Brisa. ¿Cómo te atreves a gritarle a un niño? Toda la familia me miró. Me quedé sin palabras. Forcé una sonrisa. No grité, solo le pedí que volviera a conectar el cable. Tía Carmen se sacudió unas migas de botana de la blusa y me miró de arriba a abajo con todo el desprecio del mundo. Trabajando en Navidad debes estar tan ocupada. Hasta tu tío Juan, que tiene una tiendita, no está tan ocupado. ¿A quién estás tratando de impresionar? Miré el reloj, solo quedaban 12 minutos. No tenía tiempo para discutir, así que decidí mandar el correo desde el celular, pero tía Carmen me arrancó el teléfono de las manos. Tu tía está hablando. ¿Cómo te atreves a usar el celular? Odio a estos millennials pegados a esa pantallita todo el tiempo. Es una reunión familiar y ni siquiera intentas hablar con nadie, solo estás fingiendo estar ocupada para evitarnos.
¿A quién crees que engañas? Todo el mundo sabe que solo ganas 3,000 pesos al mes, esclava de oficina y... Con eso apagó mi celular delante de todos. No pude contener la risa. Tía Carmen, esto tiene que ver con el futuro de tu hija. Ella se echó a reír. Mi hija es una diseñadora de élite. El futuro de ella no depende de una fracasada como tú. Nunca hablas de lo que realmente haces. Apuesto a que te da vergüenza ese salario ridículo. Todo el mundo sabe que solo eres una oficinista más ganando 3,000 pesos al mes. Deja de fingir que estás tan ocupada, solo haces el ridículo. Mi mamá se dio cuenta de que yo ya me estaba sintiendo mal. Trató de calmar las cosas. Carmen, no hables así. Brisa solo estaría trabajando en Navidad. Si fuera algo serio, por favor devuelve el celular y Pedrito conecta ya el cable. Todos aquí necesitan internet. Ella habló suavecito, pero fue suficiente para que Pedrito empezara a llorar. Nos señaló enojado a mi mamá y a mí, pisoteó el suelo y se puso a gritar. Tía Carmen corrió a consolarlo y empezó a gritarle a mi mamá diciendo que estaba maltratando a un niño. Mi abuelita, desesperada por su nieto, agarró unas tijeras y amenazó con cortar el cable de red. El caos estaba desatado. Miré el reloj, quedaban 8 minutos. Renata, tu trabajo puede irse al por culpa de tu propia madre y tu hermano. Pensándolo bien, nadie en la familia finge tan bien como Renata. Solo estudió en una universidad comunitaria, pero le dice a todos que tiene un título de una universidad importante. Trabaja en una agencia pequeña, pero jura que es diseñadora en una de las 100 mejores del país, ganando 400,000 pesos al año. Una mentira lleva a otra para mantener la farsa, aunque solo gana 4,500 al mes. Se volvió loca al punto de pedir prestados 150,000 y dárselos a su mamá diciendo que era su bono de fin de año. Su mamá estuvo presumiendo eso por más de un mes en el grupo familiar, siempre haciéndome de menos para alabar a su hija. Pero entiendo por qué Renata hace eso con una madre tan obsesionada con el estatus y tan autoritaria como Carmen. Se vio obligada a fingir solo para sobrevivir. Antes era honesta y miserable. Lo que más me marcó fue cuando Renata estaba en quinto grado, sacó 6.9 en el examen final. Yo saqué 9.9. Apenas Carmen vio la nota le dio 2 bofetadas sin decir palabra. Renata se quedó sin reacción, humillada, pero no lloró y no terminó ahí. Su madre la jaló de la oreja gritándole y dándole patadas. La hizo arrodillarse en la nieve con el examen en la mano. No la dejó cenar y en cada reunión la humillaba frente a todos, llamándola inútil por no sacar 10. Renata era extrovertida y alegre, pero con el tiempo se volvió retraída y sombría. Por culpa de los abusos, desde entonces empezó a falsificar las calificaciones, llevando solo boletines perfectos a casa. Tía Carmen no es muy instruida, así que es fácil de engañar. Cuando Carmen vio esas calificaciones perfectas, por fin empezó a tratar mejor a Renata. Le daba regalos, la elogiaba delante de todos. Renata acabó volviéndose adicta a ese cariño exagerado de su madre, al punto de creerse realmente un genio, y así vivía en ese autoengaño día tras día, año tras año. Llegó un punto en el que ya no podía enfrentarse a quien realmente era. Cuando hablaba conmigo que sabía toda la verdad, me suplicaba: Brisa, por favor no se lo digas a nadie, te juro que si lo cuentas me mato. Dijo que si lograba cerrar ese contrato con mi empresa podría empezar a pagar poco a poco los 150,000 que había pedido prestado. Su jefe le había dicho que después de los recortes concentrarían recursos en quienes se quedaran. Si era ella, podría llegar a ganar 20,000 al mes, y así convertir ese personaje de mentira en realidad, pero para eso necesitaba mantener el empleo. Yo quería ayudar, solo que jamás imaginé que todo se descontrolaría así. Quedaban 5 minutos, fui directo a mi abuelita. Le
Quité las tijeras de la mano y le arranqué el cable de red a Pedrito con cara seria. Dije, solo 5 minutos. En 5 minutos terminó todo. Pedrito empezó a llorar aún más fuerte señalándome y gritando. Perdedora de 3,000. ¿Cómo te atreves a tocar mis cosas? Te voy a pegar. Carmen lo soltó dejando que el mocoso viniera hacia mí con los puños cerrados. Mi papá intentó detenerlo, pero antes de decir nada Carmen gritó. ¿Qué estás haciendo? Pedrito es solo un niño, sus golpes ni duelen, solo está jugando con Brisa. Mi abuelita me dio una bofetada en el brazo y empezó a acariciar a Pedrito. Brisa mala, pégale Pedrito. No llores mi amor, no llores. Me dio 2 palmadas más en la espalda, no dolieron, pero mis papás se quedaron con la cara desencajada. Mi abuela, creyéndose con derecho por ser mayor todavía, dijo. ¿Qué son esas caras? Ahora van a pegarme a mí. Brisa es solo una chica, unos golpecitos no matan a nadie, pero si mi nieto llora hasta deshidratarse, ¿quién va a arreglar eso? Carmen todavía lanzó una sonrisa triunfante a mis padres. Ellos no son de armar escándalos, así que prefirieron aguantarse. Como era feriado no quise pelear. Volví a conectar el cable y corrí a enviar el correo. Mis socios ya estaban furiosos en el grupo marcándome sin parar diciendo que después de las 8 ya no iban a considerar ninguna propuesta por buena que fuera. Entendía su frustración. Trabajar en Navidad no es fácil. Faltaban solo 3 minutos para las 8. Envié los archivos rápido. El internet estaba algo lento, pero pensé que funcionaría. Entonces me dieron ganas de ir al baño y fui corriendo. Cuando volví ya eran más de las 8. Creí que la propuesta se había enviado con éxito. Problema resuelto, pero al volver al computador para ver el feedback de los socios se me cayó el alma al suelo. La propuesta de Renata no se había enviado, fue retirada. Como no recibieron nada, mis socios dijeron enojados que no mirarían ninguna otra propuesta. Intenté reenviar, pero los archivos habían desaparecido. Levanté la vista y vi a Pedrito otra vez haciéndome muecas. Le pregunté, ¿borraste mis archivos? Él solo me sacó la lengua. Eso te pasa por ser mala conmigo. Bien hecho, aprende la lección. Carmen me lanzó una mirada fulminante. Esa cara. Brisa, ahora vas a pegarle a mi hijo. Es solo un niño. ¿Qué tiene de malo que los niños sean niños? Tú eres adulta. ¿No te da vergüenza enojarte con él? Bufó con desprecio. Son unos archivos, si se borraron ni modo. Ese trabajo tuyo que paga una miseria no puede ser tan importante, y si te despiden mejor a ver si así regresas a casa, te casas de una vez y tus padres dejan de preocuparse. Cerré los ojos por un momento. Intentando contener la rabia mandé un mensaje a Renata por el computador pidiéndole que reenviara los archivos de inmediato. Tal vez aún había esperanza, pero para mi sorpresa Renata parecía no estar mirando el celular. No respondió. Entré en pánico. Le pedí a Carmen que me devolviera el teléfono para poder llamar. Ella vino hacia mí con el celular en la mano y dijo toda irónica, ya aprendiste la lección, ¿verdad? Si sabes que te equivocaste, pídele disculpas a mí y a Pedrito, entonces te devuelvo el celular. Solté sin pensar, pero fue él quien hizo mal. ¿Por qué yo tengo que disculparme? Ser niño no es excusa. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿Qué abuso es este? ¿Quién te crees para gritarme? Ganas 3,000 al mes, eres un cero a la izquierda. Mi hija gana 400,000 al año como diseñadora top, y empezó a meter a mi mamá en la conversación. Emilia, nunca pensé que fracasarías tanto como madre criando a una hija tan inútil y grosera. Qué vergüenza. Mi madre no aguantó más. Carmen, di lo que quieras de mí, pero Brisa no ha hecho nada malo. Controlate. Carmen se rió seca. ¿Y por qué tendría que medir mis palabras con una fracasada? Dime, tu familia es un fracaso total. Ni un hijo hombre lograste tener. Inútil. Tu hija tampoco gana nada. Inútiles por partida doble.
¿Dónde está la mentira? Cruzó los brazos bien orgullosa. Yo crié a una hija top, y además tuve un hijo para continuar la familia. Mi vida está hecha, basta, explotó mi papá perdiendo la paciencia por fin. Fue entonces cuando mi segunda tía y su esposo, que normalmente no se meten, se levantaron para tratar de calmar la situación. Es Navidad, gente, no peleemos, no arruinemos el ambiente, así son los niños, no es para tanto. Tú conoces a Carmen, ella solo dice lo que piensa, no te lo tomes a pecho. Otra ¿ves la misma historia? Cada vez que Carmen ataca a la familia de la tía Sara, se pone de su lado y la mía traga en silencio. De repente me di cuenta de que en cierto modo yo también tenía culpa de que mis padres siempre fueran maltratados. Así, pensando en eso, perdí las ganas de seguir peleándome. Encogí de hombros y dije, quédate con el celular si quieres. Ya me cansé de trabajar, apagué también la computadora. Es Navidad, mejor echamos una partida de cartas, comemos unos dulces. ¿Para qué insistir en algo que solo me trae dolores de cabeza? Carmen se quedó sin palabras, fue como si hubiera lanzado un golpe al aire, perdió toda la pose, gritó. ¿Crees que quiero ese celular de porquería? Mi hija tiene dinero de sobra, me compra lo que yo quiera. Yo solo lo tomé para enseñarte un poco de respeto, como tus padres debieron hacer contigo. Mira el bono de fin de año, mi hija me dio 150,000. ¿Y tú? ¿Cuántos mil tienes? Encendió mi celular justo frente a mí. Vamos a ver cuánto tienes en tu WeChat. Apuesto que ni llegas a 300. Apenas el celular encendió, apareció un mensaje de Renata Mana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? El jefe dijo en el grupo que ya tomaron una decisión, pero mi propuesta ni siquiera fue evaluada. No fue una explosión, no hubo gritos, ni platos rotos, ni lágrimas dramáticas cayendo frente al árbol de Navidad. Fue más doloroso que eso, fue un silencio que se quedó pegado a mis costillas. Como si alguien hubiera presionado una mano helada sobre mi pecho y me dijera sin palabras, tú no vales nada aquí. Esa noche, mientras el resto de mi familia reía, comía turrones y abría regalos baratos envueltos con exageración, yo estaba intentando salvar el empleo de Renata, mi prima Renata. La misma que mi tía Carmen no se cansaba de alabar, como si fuera una mezcla entre la Virgen María y una ejecutiva de Silicon Valley, y sí, la misma Renata cuyo futuro profesional dependía enteramente de mí. Aunque ni ella ni su madre lo sabían todavía, volví a casa con los ojos secos pero el alma encharcada. Me senté en la cama de mi viejo cuarto en casa de mis padres, con las paredes aún decoradas con pósters de grupos que ya ni existen, y dejé que el peso de lo vivido me aplastara el pecho. ¿Qué hago ahora?, me pregunté en voz baja. Podría haberme derrumbado, podría haberme emborrachado, podría haber escrito un mensaje hiriente en el grupo familiar, pero no. Esa noche no lloré, esa noche tomé una decisión. Me iba a ir no solo de la casa, me iba a ir del rol que me habían impuesto desde pequeña, la niña callada, la prima segundona, la hija que no era suficiente. Me iba a ir, y no pensaba avisar. A la mañana siguiente rechacé la llamada de Renata, luego la bloqueé. Si su propuesta no llegó a tiempo fue porque su madre arrancó mi móvil de las manos y su hermano me desconectó del mundo. Yo intenté todo, pero a veces el destino necesita que te rindas para poder darte algo mejor. Hice mis maletas y me marché de León. No le dije a nadie a dónde iba, ni a mis padres, no porque no los quisiera, sino porque sentía que necesitaba silencio para reconstruirme. Me instalé en una pequeña ciudad en la costa valenciana, alquilé un estudio cerca del mar con paredes blancas y ventanas grandes. No tenía mucho, pero tenía libertad y aire, por fin podía respirar. Pasé semanas sin hablar con nadie, caminaba por la playa por las tardes, trabajaba en remoto por las mañanas y por las noches
Escribía al principio solo para mí, luego empecé a publicar pequeñas reflexiones en foros de mujeres. Hablaba sobre familias disfuncionales, sobre el abuso silencioso, sobre cómo a veces sobrevivir ya es una forma de victoria. Lo que no esperaba era que esas palabras empezaran a viralizarse un día. Recibí un correo, era de una editora de una revista feminista bastante reconocida en Madrid. Me pedía permiso para publicar uno de mis textos en su próximo número. Brisa, necesitamos voces como la tuya. Escribió. Acepté, pero con una condición: quería mantener el anonimato. No era por miedo, era por estrategia. A veces el silencio es el disfraz poderoso. Con el dinero de la colaboración pude pagarme un curso online en diseño estratégico de negocios. Ya no quería ser solo una pieza en una empresa. Quería ser la creadora del tablero, y fue entonces cuando sentí que tenía el control que sucedió algo que cambiaría todo. Una llamada desde un número desconocido. Al principio pensé en no contestar, pero lo hice, y cuando escuché la voz al otro lado sentí un escalofrío. Brisa, soy el notario de la señora Rosario Mendoza, su abuela. Necesitamos que venga a Madrid cuanto antes. Ha dejado una carta solo para usted y una propiedad. Me quedé en silencio, apretando el móvil con fuerza. Rosario, mi abuela, la misma que me abofeteó por defenderme de Pedrito, la que prefirió consolar al abusador antes que a mí. ¿Qué podía quererme decir ahora que ya no estaba? El despacho del notario olía a madera vieja y tinta. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de documentos encuadernados, y detrás del escritorio de roble un hombre delgado con gafas redondas me observaba como si ya supiera algo que yo aún no había descubierto. Gracias por venir, señorita Brisa, dijo mientras me ofrecía una carpeta cerrada con un sello rojo. Lo tomé sin decir nada. Mi corazón latía con una mezcla de desconfianza, intriga y una pizca de esperanza que me negaba a reconocer. Abrí el sobre y allí estaba una carta escrita a mano con la caligrafía temblorosa de mi abuela Rosario, a esa altura ya fallecida. Querida Brisa, comenzaba, si estás leyendo esto es porque he partido, y también porque he cometido demasiados errores. Tragué saliva. Te observé durante años. Vi cómo Carmen te humillaba, como Renata fingía, como Pedrito se convertía en lo que nunca debió ser, y no hice nada. Callé por cobardía, por costumbre, pero sobre todo porque sabía que tú eras diferente. Mis ojos comenzaron a arder. Esta familia siempre ha protegido a los más fuertes, a los que gritan más alto, a los que aparentan mejor, pero tú eras fuerte en silencio, y eso me aterraba. La carta seguía más íntima. A cada línea me contaba que la casa de su infancia, una finca olvidada en las afueras de Toledo, llevaba años vacía. Nadie más en la familia sabía de su existencia porque Rosario la había heredado en secreto de su propio padre, un hombre que había sido rechazado por la familia por casarse con una mujer gitana. Esa casa era un símbolo del linaje que todos habían negado excepto ella, y ahora era mía. ¿Estás segura de que esto no debe compartirse con el resto de la familia?, pregunté al notario. Todavía asimilando todo, él sonrió sin sorna, pero con una expresión enigmática. Doña Rosario fue muy clara. Dijo, esta casa es solo para Brisa porque ella sabrá qué hacer con lo que otros tiraron a la basura. Esa tarde fui a la finca. El camino estaba cubierto de maleza, pero el portón de hierro seguía intacto. Entre todo estaba cubierto de polvo, pero había una dignidad en las paredes, en los marcos dorados de los retratos antiguos, en el silencio denso de una historia no contada. La casa tenía 4 dormitorios, un salón enorme, un jardín interior abandonado, y un pequeño estudio con una máquina de escribir que todavía tenía una hoja puesta con la palabra perdón escrita a medias. Me
Senté en el suelo de ese estudio, no lloré, solo respiré, y entonces una idea germinó. No solo iba a vivir allí, iba a transformar esa finca en algo nuevo, en un espacio para mujeres como yo, mujeres que, como Renata, habían sido obligadas a mentir para sobrevivir, que como yo habían sido silenciadas por generaciones, un refugio, un centro de poder. Durante semanas trabajé sin parar, limpié, restauré, pinté. Con el dinero que había ahorrado contraté arquitectas, decoradoras, terapeutas, una red de mujeres formó parte del proyecto desde el inicio. Llamé al lugar Casa Brisa, y nadie en mi familia lo supo. Aún no todo era secreto, hasta que un mes después recibí un correo inesperado. Hola Brisa, no sé si te acuerdas de mí, soy Aitana, excompañera de Renata en Creativa 360. Me hablaron de tu iniciativa y quería avisarte de algo. Carmen está difundiendo que tú robaste dinero de la familia para abrir tu centro. Dice que eres una estafadora. Me quedé en silencio, miré por la ventana, el atardecer caía sobre el patio interior. Pensé en lo fácil que sería volver a desaparecer, pero no, esta vez iba a quedarme. Mentiras, siempre mentiras. Era increíble cómo la tía Carmen encontraba formas de manipular a todos, incluso cuando yo me había ido. La noticia de que yo había robado dinero familiar se estaba esparciendo por el grupo de WhatsApp de la familia como pólvora, y lo más absurdo, nadie me llamó para preguntar si era verdad. Nadie, solo Aitana, una excompañera de Renata, se atrevió a advertirme. Me senté en la cocina de Casa Brisa con una taza de café humeante en las manos, el móvil sobre la mesa, vibrando con notificaciones que no tenía intención de leer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marta, una de las arquitectas que me ayudaba en la reforma. Su voz era suave, pero tenía una firmeza en la mirada que me gustaba. Nada, que hablen, contesté al principio, pero luego mi tono cambió. No, espera, sí que voy a hacer algo, voy a contar mi historia. Marta arqueó una ceja como animándome a seguir. No sería fácil exponerme, significaba abrir heridas, pero también significaba arrebatarle a Carmen el poder de narrar mi vida. Esa misma noche publiqué un artículo en Medium, sin nombres, sin fechas, solo hechos. Conté la historia de una mujer silenciada por su familia, obligada a fingir que su trabajo no valía nada, humillada incluso cuando intentaba ayudar, y conté cómo esa mujer, cansada de la violencia disfrazada de tradición, decidió romper el ciclo. Lo titulé El silencio también grita. En menos de 48 horas, el artículo superó las 200.000 visualizaciones. Mujeres de toda España comenzaron a compartirlo. Algunas reconocían su historia en la mía, otras decían que por fin alguien había puesto en palabras lo que ellas nunca se atrevieron a decir. Y entonces ocurrió lo inesperado. Renata me llamó, no un mensaje, no un audio, una llamada. No sabía si contestar. Miré la pantalla durante casi un minuto, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y compasión, me hizo tocar el botón verde. Hola Brisa, su voz temblaba. Necesito verte, guarde silencio, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero Carmen está fuera de control, ha empezado a hablar con abogados, dice que va a demandarte por difamación. Me reí sin humor. Difamación por un texto sin nombres. ¿Dónde estaba su honor cuando me arrancó el móvil en Navidad? Renata no supo qué decir al otro lado. Solo respiración agitada. Estoy harta, Brisa, juro por lo más sagrado que nunca apoyé lo que hizo yo. Solo tenía miedo. Tú no sabes lo que es vivir con ella, y tú sabes lo que es perder una oportunidad profesional por protegerte, le dije sin alzar la voz, pero con un filo que cortaba. Sí, susurró, y ahí supe que decía la verdad. Me pidió verme en persona, acepté, pero en mis términos. Nos encontramos en una pequeña cafetería en Toledo, a pocos metros de la Plaza Zuckerdover. Cuando la vi entrar sentí una punzada en el pecho, no por nostalgia, era otra cosa. Renata ya no era la prima segura de sí misma.
que se presentaba en las cenas navideñas como si trabajara en Google, tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, los gestos inseguros, estaba rota. ¿Qué pasó contigo?, le pregunté sin filtros. Ella se desmoronó. Carmen me obligó a seguir mintiendo. Incluso después de perder el trabajo, dice que si la gente descubre que no gano lo que decía, vamos a perder la casa, pero la hipoteca está en mi nombre y ya debemos 3 meses. Estoy al límite, me duele el pecho cada noche, no puedo más. Brisa. Por primera vez vi a Renata como alguien humano, no como rival, no como aliada de Carmen, como una víctima más, pero una parte de mí no podía olvidar. Y ahora vienes a mí para que te salve, no vengo a ti para que me enseñes cómo salvaste a ti misma. Esa frase me atravesó porque no era una petición, era un reconocimiento. Le tendí una tarjeta. Casa. Brisa, ven cuando estés lista, pero sola, sin Carmen. Renata asintió con los ojos vidriosos, y justo cuando pensaba que el encuentro había sido un avance, mi móvil vibró con una nueva notificación, un correo sin asunto con un solo archivo adjunto, una fotografía escaneada. La abrí, era una foto vieja de mi madre, Carmen y una mujer que no reconocí. Estaban frente a una casa rural, detrás un letrero medio caído, finca El Silencio, y al dorso escrito con lápiz: la verdad empieza aquí. La fotografía me quemaba en los dedos. Había algo inquietante en ella, no solo por la mujer desconocida al lado de mi madre y Carmen, sino por el letrero finca El Silencio. No era la misma casa que mi abuela me había dejado. O si la imagen parecía tomada en los años 80. Millas, madre joven, con una expresión triste. Carmen, como siempre, con esa sonrisa demasiado grande para ser sincera, pero lo que más me descolocó fue la tercera mujer. Tenía la piel morena, el cabello rizado atado con un pañuelo floral, y una mirada dura, protectora, desafiante. No era familia, de eso estaba segura. Guardé la foto en mi cartera y decidí no comentárselo aún a nadie, no hasta saber más. 2 días después volví a Casabrisa. Habíamos organizado un encuentro privado con mujeres víctimas de violencia emocional familiar. No era un evento abierto, solo por invitación. Queríamos construir un espacio seguro y Renata apareció. Llegó puntual, con ropa sencilla, el rostro lavado y sin rastro de maquillaje ni de la actitud altiva que la había caracterizado por años. Gracias por dejarme entrar, dijo apenas cruzó la puerta. No respondí, solo la llevé al patio interior donde varias mujeres conversaban entre jazmines y luces tenues colgadas entre los árboles. Durante horas escuchamos historias, mujeres que habían vivido bajo el control de madres narcisistas, abuelas manipuladoras, hermanas competitivas. Cada relato era como un espejo, con reflejos diferentes, y por primera vez Renata habló. Yo era cómplice, confesó. Me convertí en una versión de mi madre porque pensé que solo así me iba a amar. Hubo silencio, nadie la juzgó. Al contrario, a veces la aceptación del error es el primer paso hacia la redención. Esa noche Renata y yo nos quedamos solas, limpiando las tazas de café y ordenando las mantas. Brisa, ¿tú sabías que mi madre y la tuya se distanciaron en 1987? Preguntó de pronto. No. ¿Por qué? Por esa mujer de la foto. Se llamaba Soledad, era la mejor amiga de tu madre. Vivían juntas en esa finca que tú heredaste, pero Carmen las denunció por comportamientos impropios. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Estás diciendo que mi madre y Soledad eran? Sí, asintió. ¿Y tu madre dejó todo atrás para protegerte? Se casó con tu padre por presión de la abuela Rosario. Me senté en seco. Mi madre, esa mujer dulce, callada, siempre resignada, había sido obligada a renunciar al amor de su vida para mantener las apariencias familiares, y Carmen había sido la delatora. La cólera me subió como un puño cerrado en el pecho. Por eso Carmen la despreciaba tanto, por eso nos miraba como si fuéramos una mancha en su
Linaje perfecto. ¿Dónde está Soledad ahora? Renata me miró con pesar. No lo sé, desapareció, nadie la ha visto desde entonces. Esa noche no dormí, me pasé horas revisando papeles antiguos, buscando entre las cosas que había traído mi madre cuando nos mudamos a León, y allí en una vieja caja de latón encontré cartas. Decenas de ellas, todas de Soledad, todas enviadas a una dirección en Zaragoza, nunca respondidas. Mi madre las había guardado en secreto todas. La última tenía fecha de 1989, y una frase en la parte inferior que me desgarró: si algún día Brisa pregunta por mí, dile que no la olvidé. Al día siguiente fui a casa de mis padres. Mi madre me abrió con su sonrisa de siempre, pero algo en mí ya no era la misma mamá. ¿Quién era Soledad? Ella palideció, no dijo nada al principio, solo se apoyó en el marco de la puerta, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla, y luego rompió a llorar. Era mi familia Brisa antes de que me obligaran a formar otra. Mi madre lloraba como si estuviera sacando años de dolor acumulado. No el llanto histérico de quien sufre una pérdida reciente, sino ese llanto contenido amargo que solo sale cuando ya no se puede seguir fingiendo. Tu padre no lo sabe, me confesó con la voz rota. Nunca lo supo del todo, él siempre fue bueno conmigo, pero yo ya venía rota. Nos sentamos en la cocina, la misma donde tantas veces la vi preparar la lente en Texas, mientras Carmen la criticaba por cada decisión, cada palabra, cada gesto. Esta vez no dijo nada mientras yo servía 2 vasos de agua. ¿Por qué no me lo contaste nunca? Porque me enseñaron que mi amor era una vergüenza, y después tú naciste y entonces todo giraba en torno a que no te faltara nada. Yo no quería que heredases el mismo dolor, quería darte una vida sin sombras, pero crecí rodeada de ellas, mamá, solo que nadie me las explicó. Se cubrió el rostro con las manos, le toqué el hombro. No era reproche, lo que sentía era una tristeza agria mezclada con compasión. Ahora todo tenía sentido: su sumisión, su tristeza muda. Cada vez que Carmen se exaltaba, ella no estaba derrotada, estaba escondida. Le hablé de las cartas de la dirección en Zaragoza. Sus ojos se abrieron como platos. Tiré esas cartas una noche, o creía verlo hecho. Me prometí a mí misma que si las leía otra vez volvería a buscarla. ¿Y si todavía está viva? No respondió, pero no hacía falta, lo estaba pensando. Volví a casa Brisa con una determinación nueva. Ya no era solo yo, era también mi madre y la mujer que ella amó. Soledad. Con la dirección que aparecía en los sobres, pedí ayuda a una amiga periodista, Celia, que colaboraba con una red de rastreo de personas desaparecidas. Le pasé todos los datos que tenía. Una semana después me llamó: Brisa, tenemos algo, no estoy 100% segura, pero hay una mujer que coincide con la descripción. Vive en un centro comunitario en Huesca. Cambió su nombre legal a Sol Menceses Col G, con acento agudo, temblando. No sabía si debía contárselo a mi madre aún. Primero tenía que confirmar. Renata me acompañó. El viaje desde Toledo fue largo, pero en el coche no hablamos mucho. Estaba cambiando, lo notaba, ya no era aquella prima que mentía para agradar. Ahora parecía alguien que por fin respiraba sin pedir permiso. Cuando llegamos al centro comunitario, una mujer de unos 60 años nos recibió en la puerta. Piel morena, ojos negros, un pañuelo rojo en la cabeza, la misma mirada desafiante de la fotografía. Sol, pregunté conteniendo el aliento. Ella me miró y en sus ojos se encendió algo. ¿Eres Brisa? Asentí. Nos llevó a un pequeño huerto detrás del edificio. No preguntó nada, solo me ofreció una silla. Tu madre está bien, está viva, pero no sé si bien. Nunca respondió mis cartas. Sí lo hizo, guardó todas las escondió de todos, incluso de ella misma. Sol cerró los ojos, respiró hondo. Yo no tengo odio, Brisa, solo cansancio. Nos quedamos allí 1 hora. Le conté todo lo que había pasado. Carmen, Pedrito, la propuesta perdida, la finca.
Sabes, tu madre era fuego. Carmen lo sabía, por eso quiso apagarla. Sol me entregó una caja pequeña de madera. Dentro había fotos, una bufanda vieja y una libreta de cuero. Esto es para ella. Solo si tú crees que sabrá qué hacer con esto. Esa noche al volver encontré a mi madre sentada en el porche de Casa Brisa. Había venido sin avisar, no podía quedarme sin saber. Le entregué la caja. Estuvo allí. ¿Te recuerda? No odia a mi madre. No lloró, solo sonrió por primera vez, como si un peso ancestral se hubiera despegado de su espalda. Al día siguiente me llegó un mensaje al móvil. Era un correo reenviado por Celia. Asunto: denuncia de difamación. Caso Carmen Mendoza. Contenido: la señora Carmen Mendoza ha sido citada a declarar por comentarios públicos que podrían incurrir en calumnia y falsedad documental. Le mostré el mensaje a Renata. Ella no dijo nada, solo exhaló. Alguien ha tocado lo intocable. Era extraño cómo algo tan simple como un correo podía desmoronar una figura como Carmen Mendoza. Yo conocía su tipo de esas mujeres que se sienten intocables porque durante décadas nadie se atrevió a decirles que estaban equivocadas. Mujeres que gritaban más fuerte que las demás, convencidas de que el volumen reemplazaba la verdad. Pero esa denuncia, esa citación judicial, era otra cosa. No venía de mí. Yo no había movido un dedo, no había tenido que hacerlo. La verdad, cuando se siembra en el lugar correcto, se defiende sola. Renata llegó temprano a Casa Brisa esa mañana. Traía consigo algo que parecía pesarle más que una piedra, una carpeta azul con documentos. Esto es todo: las cuentas, las mentiras, los papeles que Carmen falsificó usando mi nombre, el crédito que pidió con mi DNI. Lo dejó sobre la mesa con las manos temblando. Ya no quiero protegerla. ¿Estás segura, Prisa? Ella me vendió como si yo fuera una propiedad, y lo peor es que yo dejé que lo hiciera. Esto no es venganza, es liberación. Yo sabía que esa palabra pesaba, liberación, porque significaba que por fin dejaba de ser la hija de Carmen para ser solo Renata con esos papeles. Renata decidió ir al juzgado no para castigar a su madre, sino para protegerse legalmente de futuras deudas. Necesitaba desligarse legal y emocionalmente. Mientras tanto, en el grupo familiar estallaba el caos. Mi tío Juan, hasta entonces neutral, escribió: Carmen, si esto es verdad, llevas años aprovechándote de todos, no solo de Renata. También nos pediste dinero diciendo que era para pagarle el máster. Tía Sara, intervino Carmen. Falsificaste papeles, mentiste sobre la herencia de mamá. Carmen desapareció del grupo literalmente. Salió sin decir una palabra. Ese silencio fue más ruidoso que todos sus gritos anteriores. Pero mientras su mundo colapsaba, otro empezaba a desmoronarse: el de Pedrito. Esa misma semana recibí una llamada del colegio. ¿Es usted familiar de Pedro Mendoza? Nos dieron su contacto como referencia alternativa. Perdón. Pedrito ha agredido físicamente a un compañero. No es la primera vez. Necesitamos que alguien responsable se presente. Suspiré. Aunque no era mi responsabilidad, entendí por qué habían recurrido a mí. Carmen probablemente estaba inlocalizable y Pedrito, bueno, nunca tuvo otra guía. Cuando llegué al colegio vi al niño sentado en una banca del pasillo, solo, sin móviles, sin videojuegos, solo él y su reflejo en el suelo. Hola, dije. Levantó la mirada molesto. ¿Vienes a gritarme también? No vengo a escucharte. No esperaba lágrimas, no esperaba arrepentimiento, pero sí algo más humano. Y entonces ocurrió. Me dijo que era una rata inútil, susurró. Dijo que si no pegaba primero me pisarían como cucaracha, que los débiles solo sirven de burla como tú. Sentí un escalofrío, no porque me insultara, sino porque estaba repitiendo exactamente lo que Carmen decía en privado. Pedrito, tú no eres una rata, pero si sigues creyendo que la fuerza está en los puños, vas a
Terminar solo no respondió, pero por primera vez bajó la cabeza la trabajadora social del colegio. Me informó que iniciaría un proceso de evaluación psicológica. El centro comunitario de Huesca, donde vivía solo, ofrecía talleres infantiles. Pensé en proponerlo como alternativa si Carmen no aparecía. Volví a casa Brisa agotada emocionalmente, y allí estaba Renata esperándome con una caja de cartón en las manos. ¿Qué es eso? Lo encontré en la casa de Carmen, fotos, cartas, pero hay algo que necesitas ver tú. Me entregó un sobre amarillo envejecido, dentro una carta manuscrita, pero no de mi abuela, era de mí. Madre querida Sol, si algún día Brisa encuentra esto, quiero que sepa que tú fuiste su familia tanto como yo, que tu sangre no corre por sus venas, pero sí tu amor, tu nombre, tu historia, porque Brisa ese fue el nombre que tú elegiste para ella cuando aún estaba en mi vientre. Yo solo lo prometí en silencio y cumplí. Me quedé helada. Mi nombre no había sido elegido por casualidad, había sido un pacto de amor, y entonces entendí, esta historia no era solo mía, era también de ellas, de todas las mujeres antes que yo que callaron, resistieron, sobrevivieron. Mi móvil sonó otra vez, era un correo. Nuevo asunto. Citatorio judicial, Pedro Mendoza menor adjunto. Audiencia preliminar, custodia temporal solicitada por Brisa Mendoza. Cuando firmé los papeles de custodia temporal me temblaban las manos. No lo hice por cariño, no, aún lo hice porque en el fondo sentí que si nadie detenía el ciclo, Pedrito iba a convertirse en una versión aún más destructiva de Carmen, y yo no iba a ser cómplice de eso. El proceso no fue fácil ni rápido. Primero tuve que demostrar que Carmen estaba ausente emocional y legalmente, lo cual no fue complicado. Su desaparición tras la denuncia por difamación, sus deudas, su negativa a presentarse en la escuela. Todo ayudaba. Segundo, tenía que probar que yo, a pesar de no tener lazos directos con él, era una figura familiar capaz de ofrecer estabilidad. Fue allí donde Casabrisa se convirtió en mi mejor aliada. Psicólogas, terapeutas, profesoras de talleres, todas presentaron informes. Brisa Mendoza no era solo una mujer con un pasado complejo, era ahora una líder comunitaria, un referente, y eso para un juez significaba algo. Pedrito llegó con una mochila roja y los ojos hinchados. No dijo nada, no me abrazó, no pidió explicaciones, solo me miró de reojo cuando entró en casa Brisa, como esperando el momento en que le gritara o lo empujara, pero no lo hice. Lo llevé a una habitación sencilla con una cama individual, una estantería con libros infantiles y una lámpara con forma de astronauta. Aquí dormirás, puedes cambiar lo que quieras, si no te gusta lo adaptamos juntos. Asintió. Los primeros días fueron tensos, no hablaba mucho, se quedaba en silencio durante las cenas, y a veces lo escuchaba llorar muy bajito. Por la noche me partía el alma, pero no intervenía. El proceso de desintoxicación emocional no se fuerza, se acompaña. Una noche mientras cenábamos espaguetis soltó de golpe: tú también tuviste una madre mala. Lo miré. Mi madre no era mala, estaba atrapada, y a veces cuando una está atrapada hace cosas que duelen. Él bajó la mirada removiendo la pasta. ¿Crees que mamá va a volver por mí? No lo sé, pero creo que si lo hace debería ser una mamá diferente. Después de eso empezó a hablar más, a participar en los talleres, a ayudar en el jardín con las demás mujeres. Descubrí que tenía talento para la pintura. Un día pintó un mural en una de las paredes externas de Casaba. Era un bosque con una cabaña en el centro. Dijo que ese era su lugar seguro, y entonces el pasado volvió a tocar la puerta. Literalmente era Carmen. Llegó sin avisar, sin abogado, sin maquillaje, con el cabello desordenado y los ojos rojos. Llevaba una bolsa de plástico en una mano y un sobre amarillo en la otra. Pedrito corrió a esconderse detrás de mí. No quiero hablar con ella, me dijo al oído. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí.
¿Qué haces aquí, Carmen? No vengo a pelear, solo quería verte y darte esto. Me extendió el sobre. Es la carta que tu madre escribió para mí hace 30 años, nunca la abrí, me dio miedo, no la toqué. ¿Y qué esperas ahora? Nada, ya lo perdí todo. Brisa, dinero. Renata, respeto. El niño, tú río amarga solo. Quería que supieras que siempre supe que tú eras diferente y eso me aterraba. ¿Por qué? Porque no podía controlarte. Nos quedamos en silencio y ahora le pregunté, ahora me voy, no sé ¿a dónde? Pero tú me miró con una mezcla de vergüenza y admiración. Tú ya no eres esa chica de 3.000 euros al mes, ahora eres la mujer que yo nunca fui capaz de ser. Se giró, bajó los escalones del porche y no la volví a ver. Entré con la carta en la mano, no la abrí, la guardé en la misma caja donde mi madre había guardado las cartas de Sol. No todo tiene que leerse para tener valor. Pedrito esa noche se sentó a mi lado en el sofá. Ahora soy tu familia. Le pasé el brazo por los hombros. Lo que construimos con amor, eso es familia. Y entonces, como si la historia no pudiera quedarse quieta, recibí una llamada. Era Celia. Brisa, encontré algo más sobre tu abuela y sobre la finca. Que no era la única, hay otra propiedad a nombre de Rosario y de una mujer llamada Clara Meneses, prima de Sol. Me quedé helada. Y hay algo más, está ocupada y quieren desalojarla, pero los documentos están incompletos, puede que te pertenezca. También me quedé en silencio. El pasado aún tenía más cosas que decir. La dirección que Celia me dio quedaba en un pueblo pequeño de la Sierra de Gredos. El tipo de lugar que no aparece en los mapas modernos, donde las calles aún conservan nombres como Camino del Olvido o Calle de los Suspiros. Un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Conduje hasta allí un sábado por la mañana con el motor sonando, como si también sintiera la tensión en el aire. Pedrito se quedó en casa. Brisa, con Renata, que ahora vivía en la habitación de invitados y ayudaba con la administración del centro. Su relación con el niño era rara, no sabía muy bien cómo llamarla. Se evitaban, pero al mismo tiempo se buscaban. Estaban aprendiendo a reconstruirse como todos nosotros. Cuando llegué al terreno indicado, supe de inmediato que estaba en el lugar correcto. Era una casa de piedra de 2 plantas con enredaderas secas abrazando las ventanas. La puerta estaba abierta, pero nadie parecía vivir allí. El tejado tenía tejas caídas y las persianas colgaban como párpados cansados, pero en el aire había algo como si las paredes conservaran secretos demasiado antiguos para ser pronunciados. Toqué la puerta, aunque estaba entreabierta. Hola. Llamé con voz firme. Nada. Avancé con cuidado. Dentro el polvo bailaba en los rayos de sol que entraban por las grietas y entonces la vi. Una mujer sentada en una silla mecedora con el cabello blanco recogido en un moño bajo y las manos entrelazadas en el regazo. No se movió cuando me vio. Solo alzó la mirada fija profunda. ¿Te pareces a Rosario?, dijo sin sorpresa. Clara Meneses, asintió con un gesto apenas perceptible. He esperado años para que alguien viniera. Me acerqué sin saber bien qué decir. Soy Brisa, nieta de Rosario y ahijada de Sol, agregó con una sonrisa melancólica. Lo supe desde que entraste. Esos ojos no mienten. Nos sentamos frente a frente. Me habló de su infancia, de cómo Sol y Rosario fueron inseparables durante años, no como pareja, pero sí como almas gemelas de la vida rural. Clara había vivido con ellas cuando era niña, escapando de un hogar abusivo. Rosario la protegió, le enseñó a leer, a sembrar, a escuchar el viento. Cuando la familia de Rosario supo que tenía vínculos con gitanos, la apartaron. Tu madre no lo supo nunca, pero Rosario renunció a toda herencia oficial para mantenernos a salvo. Esta casa fue su verdadero hogar. El otro, el que tú heredaste, era solo una fachada para mantener las apariencias. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque tenía miedo de que tú también tuvieras que elegir entre el linaje y
La Libertad le entregué los documentos que Celia me había enviado. Clara los miró sin emoción. He vivido aquí más de 30 años sin papeles. Si ahora quieres recuperarla, hazlo, está en tu nombre. No vine a desalojarte, Clara, vine a conocer mi historia. Silencio, y entonces la mujer se quebró, se le cayó una lágrima por la mejilla. Siempre supe que la única forma de romper el ciclo era que alguien lo escuchara entero. Tú eres esa persona, Brisa, y esta casa te pertenece tanto como a mí. Le propuse algo que ni yo misma tenía claro hasta decirlo: podemos convertir este lugar en una segunda sede de Casa Brisa, pero solo si tú aceptas quedarte como guardiana del legado. Me miró lenta, evaluando, y luego asintió. Me quedaré, pero solo si me prometes que aquí ninguna mujer tendrá que callar nunca más. Prometido. Volví a Toledo con una sensación nueva en el pecho. No era orgullo, era pertenencia. Por primera vez sentía que mi historia no era un accidente, era parte de algo más grande. Algo que empezaba mucho antes de mí. Esa noche recibí un mensaje de Renata: necesitas ver esto, es urgente. Bajé al salón y la encontré con el portátil abierto, en la pantalla un correo anónimo: asunto. Lo que no sabes de Rosario. Había un video adjunto, era antiguo, grabado en VHS con la imagen borrosa. Aparecía Rosario joven, con voz clara y firme: si estás viendo esto es porque finalmente alguien se atrevió a cuestionar lo que le enseñaron. No soy quien creen que fui y mi historia tiene un precio. El video comenzó con ese zumbido característico de las cintas viejas. La imagen era granulada, pero el rostro de Rosario llenaba toda la pantalla. No era la abuela de los villancicos navideños, ni la mujer que me dio un tortazo por defenderme de Pedrito. Esta Rosario era distinta, directa, casi intimidante. Si estás viendo esto, decía, es porque decidiste no tragarte las mentiras bien, porque es hora de saber qué fue lo que realmente se rompió en esta familia. Me senté con Renata en el sofá sin parpadear. Clara se había unido por videollamada desde Gredos y mi madre, con el rostro pálido y los labios tensos, observaba en silencio desde una esquina del salón. Rosario continuó: durante años oculté quién era, oculté lo que sentía. Fui una cobarde, pero también fui una superviviente, y eso no me enorgullece, pero lo entiendo. Tuve una hija, Emilia, tu madre, a la que forcé a vivir una vida que no era la suya, porque tenía miedo, porque ya había perdido otra hija. Mi madre se llevó las manos a la boca. Rosario alzó una foto delante de la cámara: una niña, ojos grandes, piel oscura, sola era mi hija no biológica, pero la recogí cuando su madre, una amiga mía gitana, murió apaleada en un mercado. Nadie quería hacerse cargo. Yo la adopté en secreto, sin papeles. Le di mi apellido, le di una casa, le di amor. Me faltaba el aire. Cuando creció se enamoró de Emilia, y yo lo arruiné, no porque me importara el amor entre mujeres, sino porque temía que eso hiciera que descubrieran que Sol no era oficialmente mi hija. Tenía miedo de que me la quitaran, así que la separé con la ayuda de Carmen. El nombre de Carmen sonó como un disparo. Carmen no lo hizo por protegerme, lo hizo por ambición. Siempre quiso heredar todo, siempre despreció a Sol, siempre se sintió superior. Cuando me enfrenté a ella ya era tarde. La imagen cortó unos segundos, luego volvió. Le dejé a Brisa una propiedad, pero esa no es la única herencia. Hay más. Las tierras en Gredos están a tu nombre también, Brisa, pero no para que las vendas, sino para que hagas allí lo que yo no supe hacer: un espacio para reconstruir a las mujeres que lo perdieron todo por callar. Se detuvo, sus ojos brillaban, pero no por ternura. Y si Carmen está viendo esto, que sepa que la herencia real no es dinero, es la culpa, y esa no se reparte en notarios. El video terminó. Silencio. Mi madre se levantó lentamente y salió al jardín sin decir una palabra. Renata me miraba con una mezcla de horror y alivio. Clara lloraba en la pantalla en
Silencio y yo me quedé mirando el reflejo de la pantalla apagada. Por primera vez entendía el mapa completo. Rosario me había dejado no solo un legado material sino una misión. Tomé una decisión. Reuní a todas las mujeres de Casabrisa esa misma semana. Les conté todo sin adornos. Quiero abrir una segunda sede en Gredos, un refugio para madres e hijas, para mujeres que se perdieron intentando ser lo que les exigieron, un lugar para sanar, y quiero que vosotras seáis parte. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos, y esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era un número oculto. Contesté dudando. Brisa Mendoza, sí. ¿Quién habla? Soy el abogado de Carmen Mendoza. Mi clienta ha ingresado voluntariamente en una clínica de salud mental. Ha dejado instrucciones específicas para usted. Quisiera entregárselas en persona. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué clase de instrucciones? Una confesión y una solicitud. Me senté al borde de la cama. ¿Qué solicita? Verle por última vez. Tardé 3 días en decidir si iría a verla. Carmen no era simplemente mi tía, era la arquitecta del desprecio familiar. Había manipulado, humillado y dividido durante años, pero ahora estaba en una clínica psiquiátrica privada en las afueras de Segovia. Voluntariamente. Nadie la había obligado, no un juez, no la policía, fue ella quien se internó. Fui sola. El edificio era pulcro, frío, demasiado blanco para sentirse humano. Una enfermera me condujo por un pasillo largo hasta una sala donde Carmen estaba sentada mirando por la ventana como si esperara la llegada de un tren imaginario. Cuando me vio no sonó ni habló, solo bajó la mirada. ¿Qué quieres? Pregunté sin rabia, sin dureza, solo agotamiento. Dejar de ser el monstruo en tu historia, murmuró. Aunque ya sea tarde. No respondí. Renata me bloqueó. Lo entiendo, pero Pedrito, él era mi espejo. Y por eso lo dañé. Me sorprendió que dijera eso. Carmen, reconociendo que su hijo no era un ángel mal interpretado, sino una víctima de su reflejo. ¿Por qué hiciste todo aquello en Navidad? Me miró con los ojos más opacos que jamás le había visto. Porque si tú brillabas yo desaparecía. Respiré hondo. No sentí compasión ni odio, solo fin. Me entregó un sobre. Aquí están los documentos del crédito que falsifiqué con el nombre de Renata, el original. El banco ya aceptó condonar parte de la deuda si yo asumo los cargos. ¿Y por qué hacerlo? Porque nadie me va a recordar por mi generosidad, pero tal vez Renata me recuerde. Por este último gesto salí sin despedirme. No fue necesario. Carmen no necesitaba un perdón. Necesitaba silencio, el mismo que usó durante años como arma. Ahora se volvía espejo. Pasaron 6 meses. La finca de Gredos se convirtió oficialmente en la segunda sede de Casabrisa. La llamamos La Silente. Una mezcla de homenaje a Rosario y de declaración. Renata se convirtió en coordinadora de proyectos sociales. Ayuda a mujeres a reinsertarse en el mercado laboral, pero también lidera talleres de autoestima con adolescentes. Nadie la reconoce como la hija de Carmen allí. Ella es simplemente Renata, y eso para ella lo es todo. Mi madre visitó a Sol en Huesca. Pasaron un fin de semana juntas. Volvieron en silencio, sin promesas, sin planes, pero con sonrisas. Desde entonces mi madre empezó a pintar. Nunca la vi tan luminosa. Clara sigue como guardiana de Gredos. Cada vez que hablo con ella me cuenta historias nuevas de Rosario. Algunas me hacen reír, otras me hacen llorar, pero todas me hacen entender que las mujeres de mi familia no eran débiles, solo estaban escondidas. Y Pedrito es un niño diferente, no perfecto, pero ya no pega, ya no grita. Se ha convertido en el cronista de Casabrisa. Le encanta escribir lo que pasa en un diario escolar que inventó él mismo, a veces en la última página. Dibuja casas con jardines, siempre pone una mujer en el porche. Me dijo un día que era una heroína sin capa, y yo sigo aquí. No me convertí en millonaria, no gané premios, pero cada vez que una mujer entra por la puerta de Casabrisa y me dice,
Gracias por no callarte, entiendo que este fue mi legado. Mi nombre no era un accidente, fue una promesa. Hoy sentada en el mismo banco de piedra del jardín donde empecé todo, abro el sobre que Carmen me entregó aquel día. Dentro hay una carta con letra temblorosa. Brisa, si alguna vez te atreves a contar nuestra historia, no omitas mis pecados. Porque si tú puedes sanar, que se sepa de dónde venía la herida. Sonrío, no porque la perdone, sino porque ya no necesito hacerlo. Soy Brisa Mendoza, y esta es mi historia.